En este día, hermanos, comenzamos una serie nueva. Yo sé que ya tienen muchos de ustedes el programa. Si no tienen un programa con ustedes, por favor levanten su mano y hay un hermano que les pasará un programa. Comenzamos esta serie titulada Vida de Rico. Vida de Rico. ¿Cuántos tienen vidas de rico? ¿Cuántos viven vidas de rico? Aquí hay una hermana que levantó la mano. Yo estoy de acuerdo con ella. Vivimos vida de ricos, hermanos. Espiritualmente hablando, tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Si el día de hoy usted se hubiera levantado debajo de un puente con un cartón como su cama y con la única ropa que usted tiene puesto, los únicos zapatos que tiene puesto, y no tuviera más ropa ni más zapatos, usted sería una persona rica si tiene a Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es todo lo que en verdad tenemos y es todo lo que necesitamos. No ocupamos nada más que Jesucristo. Vivimos, hermanos, en un tiempo que cuando empezamos a hablar de dinero, por ejemplo, el día de hoy vamos a empezar a hablar de generosidad y involucra el dinero. El título del mensaje de hoy es Radicales en Generosidad. Y cuando empezamos a hablar de este tema el día de hoy, para una persona como un servidor no es fácil hablar de esto, hermanos. Yo preferiría escoger cualquier otro tema, cualquier otra serie y nunca hablar del dinero. ¿Por qué? Vivimos en un tiempo, hermanos, donde este tema se ha abusado mucho. Dentro de las diferentes iglesias se predica y se enseña, se reta a las personas a hacer cosas que no están en la Biblia. Toman versículos fuera de contexto sin considerar todo lo que está hablando ese pasaje y empiezan a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, hagan pacto con Dios, les dicen en las iglesias. Pasen al frente y hagan un pacto. Necesitamos 10 personas de $1,000, otras 20 personas de $100 y por ahí va la lista. Hagan pacto, dice. Es prácticamente, hermanos, sería mejor decir, den ustedes para que Dios les dé. Pero ese no es el orden de Dios. Dios no está esperando que tú le des para Él darte. Él está esperando tu obediencia. Y Él está esperando que de lo que ya te ha dado, tú des de eso. Hagan pacto con Dios, dicen muchas personas. Hay otros lugares donde se han levantado escándalos grandes porque el pastor, a pesar de ya tener un avión privado, que necesita un avión más nuevo, un avión privado, entonces se empieza la recolecta pidiendo promesas, haciendo esto y empiezan a quebrantar, hermanos, lo que la palabra del Señor dice, simplemente porque esta persona no quiere viajar a nivel comercial entre todas las demás personas, quiere tener su avión privado y se excusan diciendo, soy predicador de la palabra, no puedo esperar a las líneas, tengo que subirme al avión rápido y partir al próximo destino donde tengo que predicar, y quieren avión nueva. El tema, hermanos, ha sido causa de muchos escándalos dentro de la iglesia. No sé si ustedes conocen al pastor evangelista Billy Graham. Billy Graham, hermanos, cuando él comenzaba su ministerio, él pidió que por favor le ayudaran a orar por 3 cosas. Porque él no quería y había visto cómo en diferentes ocasiones diferentes ministros de la palabra habían caído por 3 razones. ¿Sabía usted, hermanos, que hoy en día de cada 10 pastores 3 terminan bien, pero 7 terminan mal? 7 terminan mal. Y no necesariamente estoy diciendo que caen en adulterio. Hay diferentes escándalos por los cuales un pastor puede caer y terminar mal el ministerio que Dios ha puesto en su mano. Billy Graham pedía oración por 3 cosas. Él decía, ayúdeme a orar por las 3 F's. Una F era las faldas o las femeninas. Él decía, no vaya a ser que yo incurra en traspasarme con una mujer que no es mi esposa y yo traiga mal nombre al Señor. ¿Sabía usted que él cuando predicaba él, hermanos, estaba acostumbrado a viajar mucho y predicaba en campañas con miles y miles de personas en estadios llenos porque iban a escuchar a Billy Graham predicar? Y él decía, él cuando llegaba al hotel después de la campaña, él si tocaba el botón del ascensor, el elevador, y se abría esa puerta y él miraba que había dentro de ese elevador una mujer sola, él no se metía. Él dejaba que ese elevador se fuera y esperaba el próximo elevador o se iba por las escaleras, porque él sabía que una manera en la cual puede fallarle a Dios es por un pecado
sexual. La otra F por la cual él pedía ayuda y oración es por la fama. Que no fuera la fama a venir sobre su corazón y empezarse a creer que los miles y miles de personas que venían a verlo era porque él estaba predicando. Que no se le empezara a subir el cuello. Hoy traigo una camisa que no traigo corbata, ¿verdad? No crean que ando con el cuello alzado, simplemente es el estilo de la camisa que traigo. Pero él pedía oración, por favor, oren para que la fama no me alcance, para que no me empiece a creer yo que soy yo quien vienen a ver las personas. Pero la tercera cosa por la que la tercera F por la que él le pedía oración es oren por las finanzas. Que mi corazón no se vaya tras el dinero. Que no empiece a ver cómo esta situación puedo convertirla en una situación lucrativa. Y empiece yo no a predicar el evangelio por amor a las almas, primeramente por amor a Dios, sino que empiece a tener amor por el dinero. Hermanos, hoy en día hay diferentes ministros de la palabra, o pseudos ministros de la palabra, podría incluso decir, que han caído, han incurrido en amar el dinero, a trasquilar las ovejas, digámoslo así. Miran ovejas, se les antoja la lana, como los que miran burritos se les antoja viaje. Miran las ovejas, se les antoja y empiezan a trasquilar, sacan su navaja trasquiladora eléctrica y empiezan a trasquilar a las ovejas, sacando versículos fuera de contexto para retar a las personas a hacer cosas que la Biblia no nos manda hacer. Sin embargo, hermanos, el abuso de otros sobre este tema no invalida las enseñanzas bíblicas. No podemos decir, porque en otro lugar han abusado de este tema, vamos a arrancarle esta página a la Biblia, vamos a agarrar un marcador negro y tachar esos lugares que hablan del dinero. No podemos hacer eso. Ninguna tilde, ningún espacio, ningún punto en la Biblia está ahí por casualidad. Dios tuvo el propósito de enseñarnos todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que considerar el contexto de cada porción bíblica. El abuso no invalida las enseñanzas bíblicas. No hablar del tema, hermanos, es no solamente mal, sino es caer en una trampa. El enemigo ya ha engañado a muchos que se han ido tras el dinero. Y uno no predicar sobre las finanzas es caer también en una trampa del enemigo. Es también taparnos a nosotros la boca por temor a qué van a decir los demás. Ya está hablando del dinero el pastor. Nunca habla del dinero, pero ¿quién sabe qué andará antojado de qué quiere el pastor? No hablar del tema es caer en la trampa también de que otros ministerios nos definan cuando nosotros queremos hacer las cosas bien. Hermanos, la iglesia Purpose es una iglesia transparente. Es una iglesia que no entra el pastor principal. Yo me cuido ni siquiera de entrar allá con los hermanos cuando cuentan la ofrenda. Yo no quiero ver eso. Yo nunca tomo el dinero en mis manos. La iglesia, el pastor Eric, mucho menos todavía. Nos cuidamos de esas percepciones equivocadas. La palabra del Señor dice que el aspecto del pecado también es pecado. Debemos de cuidarnos por el nombre del Señor Jesucristo. Esta iglesia es una iglesia transparente, una iglesia que tiene todas sus cosas en orden. No hay nadie haciendo cosas indebidas con el dinero, etcétera. Entonces, no hablar del tema, hermanos, también es un daño para la iglesia. No enseñar el consejo completo de la palabra es un daño también para ustedes. No hablar del tema es robarle a usted la oportunidad de recibir bendición. Ahora, el dar es bendición, hermanos. Simplemente hay que enseñar a la iglesia lo que dice la Biblia. ¿Cómo es dar bíblicamente? Lo único que debemos hacer es predicar solo lo que la Biblia dice. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Dios jamás dijo que el dinero era malo. Yo no sé si habrá aquí ricos en esta mañana. Hay veces que conocemos a ricos. Hay un actor ahí de Hollywood que se la pasa viajando en subways. Se la pasa con chanclas, tiene mucho dinero, pero no vive aparentando o no tiene la apariencia que tiene dinero. A lo mejor por aquí habrá uno que otro millonario y ni siquiera lo sabemos. Pero Dios nunca dijo que el dinero era equivocado, que era malo tener riquezas.
Lo que Él enseña, lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, es que el amor al dinero es lo que es malo. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas ricas. Tenemos a Job, hermanos. Si Job el día de hoy viviera y tuviera las mismas riquezas que tuvo, especialmente después de que Dios lo volvió a bendecir, después de que vino las calamidades, él fuera uno de los hombres más ricos de este planeta. Él era rico. Abraham tenía muchas posesiones. Él, de su misma casa, hermanos, él salió a luchar en contra de los reyes confederados para librar a su sobrino Lot. Él tenía gente y tenía los recursos para ir a incursionar en esta guerra para defensa de su sobrino. Isaac, otro hombre rico. Jacob, Boaz, el abuelo de David, Salomón, entre muchos más en la Biblia que eran personas que tenían riqueza. La riqueza no es mala. Simplemente hay veces que la riqueza tiende a tentar nuestros corazones y le decimos a Dios: Señor, hazte para un ladito, quítate del trono de mi corazón, que ahí va el tesoro que tengo. Y convertimos las posesiones, dinero, casas, lo convertimos en un ídolo en nuestras vidas. Hermanos, Deuteronomio 15, versículos 4 y 6 nos dicen, y entre muchos otros versículos nos hablan que Dios iba a dar bendiciones, y no necesariamente espirituales, aunque también habla de bendición espiritual, pero Él habla también de bendiciones materiales, que Dios es el que da esa bendición material. Primera Timoteo 6:17 nos dice que Dios da de todo en abundancia para que nosotros disfrutemos de las bendiciones que Él nos da, bendiciones materiales también. Pero el amor al dinero es lo malo. La codicia del dinero es lo malo. Vemos unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Balaam. ¿Se recuerdan de Balaam? Un profeta que uno de los enemigos de Israel, rey, vino a él y le dijo: quiero que vengas, te voy a dar dinero, y si vienes conmigo y maldices al pueblo de Israel, te pagaré por eso. ¿Y qué fue lo que hizo Balaam? No, se resistió porque dijo: no, eso está mal. No, él dijo: ¿de cuánto va a ser? Los mexicanos entendemos esto, ¿eh? O no sé si también en Centroamérica se hable en este idioma. Él pensó: ¿cuánto me vas a dar? Y fue. Intentó, era tan terco Balaam que el burrito en el que él iba montado tuvo que hablarle al burrito que iba montado encima. De tan terco que era. Por amor al dinero se decidió maldecir a Israel. Vemos a un Judas, hermanos. Un Judas que le ofrecieron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en el tiempo de Jesús, y por eso traicionó a Jesús. Vemos a un matrimonio, Ananías y Zafira. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, encontramos su historia, como él dice que en la iglesia primitiva toda la gente tenía todo en común, vendían sus casas, sus propiedades, y traían el dinero de la venta, lo ponían a los pies de los apóstoles para ayuda de la obra y ayuda de los que estaban necesitados. Y Ananías y Zafira, yo me imagino, no dice la Biblia esto, no da la razón, pero nos da a entender. Yo me imagino que pensaron y dijeron: wow, cómo están viniendo muchas personas y las están reconociendo. Queremos ser parte de ese reconocimiento. Vamos a vender la propiedad que tenemos. El problema con Ananías y Zafira es que sí vendieron la propiedad y trajeron solamente una parte. Ese no es el problema, perdón, porque era propiedad de ellos, dice la Biblia. Ellos podían haber dicho: ok, vamos a vender esa propiedad y el 2% de lo que vendamos vamos a entregarlo a los apóstoles, el 10%, el 15%, el 20%, la mitad, lo que ellos quisieran podían haber entregado. El problema con ellos es de que codiciaron en su corazón y quisieron dar una apariencia y trajeron el dinero como si hubiese sido el total de en lo que se había vendido la propiedad. Por esa codicia, por esa manera de pensar, perdieron sus vidas. La Biblia nos dice que no le estaban mintiendo a los apóstoles necesariamente, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Le mintieron al Espíritu de Dios.
Entonces vamos entrando en esta serie nueva, hermanos. Vamos a ver la vida de rico. Y rico es un acrónimo. El día de hoy la R, vamos a estar viendo la R y luego la I, la C y la O en diferentes semanas. Obviamente es una serie de 4 semanas. Entonces en la primera semana, que es el día de hoy, vamos a ver radicales. R, radicales en generosidad. También vamos a ver la I de inversiones sabias. También vamos a ver el control en gastos con la C. Y vamos a ver los obstáculos de la libertad financiera con la O. Y todo basado en lo que la Biblia nos dice y solamente lo que ella dice. Hoy estaremos mirando los principios bíblicos sobre lo radical de nuestra generosidad. A lo mejor existe nuestra generosidad, a lo mejor no. Hermanos, estoy volteando a todos lados. Hoy voy a terminar con mi cuello cansado porque no estoy mirando a ninguna persona específicamente. Esto es para todos. Ya el Señor a mí me habló primeramente estudiando la palabra. Así es que si yo no conozco, hermanos, en este lugar yo tengo cero conocimiento de que si usted da a la obra del Señor o no. Yo no sé, y si da tampoco sé cuánto da. Y no quiero saber. Esta es una enseñanza para toda la iglesia, comenzando. Yo soy parte de la iglesia, hermanos. Yo soy parte de la iglesia. Vamos a ver los ejemplos radicales de generosidad. El día de hoy tenemos solamente 2 puntos en el mensaje, pero vamos a Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, que dicen de esta manera. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, otras versiones dicen la esposa de Chuza, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Menciona aquí a varias mujeres. Los discípulos, hermanos, cuando uno piensa en Jesucristo y los discípulos, uno piensa un hombre, Jesús, con 12 discípulos. Y de repente, no sé si usted ha visto una serie cristiana que se llama Chosen. En esa serie, uno mira a Jesús, que no solamente es seguido por 12, sino que también hay mujeres ahí entre el grupo, ¿verdad? Aquí están. Usted pensaba, y a lo mejor miró Chosen y dijo, eso no es bíblico. ¿Cómo que había mujeres también que lo seguían? Es bíblico. Aquí dice Lucas 8 del 1 al 3 que había mujeres también que acompañaban a Jesús con sus discípulos. Estaban en el grupo. Vemos en este pasaje, hermanos, que habían otras mujeres que acompañaban a Jesús. Entonces, John Reinhardt, quiero compartir con ustedes esto que dijo John Reinhardt. Él es un escritor. Dijo, el ministerio de Jesús fue financiado por 3 mujeres con nombres y apellidos. No fue maná del cielo, agua de la roca, ni pan del templo. O sea, lo que dice John Reinhardt es, no fue nada más algo sobrenatural, algo espiritual que Dios proveyó sobrenaturalmente. Una mujer no se llamaba maná del cielo, ni otra mujer se llamaba agua de la roca, ni la otra se llamaba pan del cielo. Sino que dice, la provisión de Dios para su Hijo, para Jesucristo, su Hijo, se dio a través de personas reales. 3 heroínas desconocidas de nuestra fe. Hermanos, Dios provee los recursos financieros para su obra, y esta es una obra del Señor. Aquí le llamamos esta propiedad no es iglesia, porque yo prefiero trato de ser un poquito más bíblico. Yo sé que las personas son es la iglesia, no el edificio, pero este edificio es un edificio que estos edificios son edificios que Dios ha provisto para que la iglesia venga y se reúna y alabe su nombre y estudie su palabra. Y Dios provee los recursos financieros para su obra, pero lo hace a través de vasos humanos como usted y como yo, la misma iglesia. Hay quienes rehuyen, hermanos, a este llamado porque no han entregado esto a Dios y no han tomado la decisión de confiar en Dios para su sustento. De repente piensan, ok, puedo dar tanto, pero híjole, yo quería comprar esto. Ayer pasé por el mall o vi este carro por el dealer y como que me serviría mejor para guardarlo, para ir recaudando para algo que yo quiero. Y empezamos a pensar de las cosas que nosotros queremos en nuestras vidas. Pero no le hemos preguntado a Dios si es
el correcto uso de los dones, del dinero que Él nos ha dado. ¿Sabía usted, hermanos, que nuestra relación con el dinero, escuche bien, nuestra relación con el dinero y cómo lo usamos dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestra madurez espiritual? Dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestra obediencia a Dios. Dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestro entendimiento del amor generoso de Dios hacia nosotros. ¿Qué dice la relación que tú tienes con el dinero acerca de esto? Pensabas tú, yo tengo 30 años en el Evangelio, yo soy un maduro, pero ni un 5 das a la obra del Señor, ni 5 centavos, ni 25 centavos. Entonces yo te invito a que tú consideres bien tu madurez espiritual. ¿Has entregado esa parte de tu vida a Él? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Tu relación con el dinero también involucra la obediencia a Dios, hermanos. Y nuestro entendimiento del amor generoso de Dios hacia nosotros. ¿Por qué hablamos del amor generoso de Dios, hermanos? Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Hoy vivimos en un pacto de mayor gracia, de mayor generosidad. Cuando vemos a Jesucristo en la cruz del Calvario y hacer la obra de salvación para nuestras vidas, debería haber generosidad en nosotros. Deberíamos de tener ese mismo deseo, pero hay veces que en lugar de tener ese deseo, juntamos tesoros en nuestros corazones. Dice Lucas capítulo 12, versículo 34, porque donde esté tu tesoro, allí estará también su corazón. Donde esté su tesoro, ahí también estará su corazón. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Es importante lo que Dios dice acerca del dinero? ¿Es importante para ti lo que Dios dice acerca del dinero? ¿Sabías que hay más de 2000 referencias bíblicas al dinero y las posesiones? ¿Por qué será que Dios puso esto en la Biblia? Porque el dinero tiende a convertirse en ídolos para nosotros. Las posesiones tienden a convertirse en ídolos para nosotros. Y Dios no quiere ningún ídolo en el corazón de sus hijos. Dios no lo quiere. Quiero darle unos datos de lo que dice la Biblia acerca del dinero y las posesiones. Por ejemplo, hermanos, Dios es el dueño de todo. Salmo 50, versículo 10 al 12 dice: pues míos son todos los animales del bosque y mío también el ganado de miles de colinas. Conozco a todas las aves de las alturas, también son míos los animales del campo. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. Todo, hermano. El dinero que tienes en tu cuenta de banco no es tuyo, es de Dios. Dios te lo ha puesto en tus manos para administrarlo. Él quiere que tú seas un buen administrador de lo que el Señor te ha dado. Hermana, esos zapatos que traes puestos juntamente con los 100 zapatos que dejaste en tu closet en casa, también son de Dios. ¿O nada más tienen 2, 3 pares, hermanas? Todo eso es de Dios. Hermano, tus herramientas que tienes bien colocadas, bien limpiecitas, que las limpias con thinner para mantener su brillo y las tienes organizadas y colgadas. Miles de herramientas. ¿Por qué dice eso? Son de Dios. Todo lo que tú tienes en tu casa es de Dios. Simplemente Dios te lo ha puesto en tus manos. Te invito, sé buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Esos hijos que Dios te ha dado, hermano, esos hijos te los ha prestado Dios por un tiempo para que los eduques, para que los entrenes en el camino de Dios. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo con nuestros hijos? Estamos dejándolos que vivan una vida que parezca una vida del mundo, que parece que nuestros hijos ni siquiera son cristianos, o lo estamos educando, lo estamos entrenando, enseñándoles lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Otra cosa que dice la Biblia acerca del dinero: Dios es quien da las habilidades. Hermano, tú piensas que tú trabajas
Tú piensas que tú eres el que tiene las fuerzas. Y sí, hermano, te has esforzado. La palabra del Señor dice que debemos de ser esforzados, trabajar, hermanos. Dice la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, el que no trabaja, que no coma. Dice la palabra que tenemos que trabajar. Pero para ese trabajo Dios nos ha dado las habilidades. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Piensas que eres tú? Yo pensaba que yo era el que proveía a mi familia. Nos íbamos de viaje 2 veces por año a lugares lejos. Teníamos muchas cosas y traíamos comida de más hasta a veces. Yo pensaba que era yo, hermano. Yo vivía engañado y era cristiano y vivía engañado, pero ahora es Dios el que nos da a nosotros el poder, la habilidad. Es Dios el que te da a ti la gracia delante de tus superiores en el trabajo, que para que ellos de repente vean en ti algo que hay diferente y te den ascenso de posición y te den más dinero. Es Dios el que te da gracia para cuando vas con los clientes y les ofreces un trabajo a cierta cantidad, ellos digan, quiero que tú me hagas el trabajo. Es Dios el que provee todas las cosas para nosotros. Otra cosa que dice Dios acerca del dinero y las propiedades o las posesiones es que Dios manda a su pueblo a que seamos generosos. Dice 1 Timoteo 6, 18 al 19, mándales que hagan el bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Vida verdadera. Hace un tiempo mi esposa y yo fuimos a Costa Rica. Y allá en Costa Rica tienden las personas a decir pura vida, dicen. Es como, no sé, dije hace ratito algo que yo no quiero repetirlo, pero en Sinaloa tienen diferentes dichos, en Guatemala tienen otros dichos, pero ellos dicen pura vida, pura vida. La vida que están viviendo no es pura vida. La vida pura es la única que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, hermanos, que si uno es generoso, si uno está dispuesto a compartir lo que tenemos, si uno es rico en buenas obras, entonces de este modo, dice la Biblia, vamos a atesorar lo que en verdad produce para la verdadera vida. No vamos de otra manera, si no somos ricos en buenas obras, o sea, si no queremos dar, si no somos generosos, si no estamos dispuestos a compartir, vamos a atesorar dinero y ganancia y muchas cosas aquí en la tierra. Pero después que te mueras, ¿de quién será? ¿En qué segunda terminarán mis zapatos y mis sacos y las corbatas que me ponía? Yo no lo sé. ¿Quién terminará? ¿Quién de mis yernos terminará disfrutando de lo que Dios me ha dado? Lo que Dios me ha prestado. ¿Quién? Porque yo y mi esposa no vamos a morir juntos. Eso no es una amenaza, mi amor, No, pero hermanos, entre más uno va creciendo espiritualmente, entre uno más va entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, amándolo a Él más, nos vamos acercando más a Él y nos vamos despegando de las cosas materiales. Nos duele menos el dar cuando nos acercamos más a Dios. Nos parecemos más a Él y nos vamos despegando de estas cosas, hermanos. Creo que recientemente yo le dije, mi dirección, no lo quiero decir en línea, pero muchos de ustedes saben dónde está mi casa. En el momento cuando venga el Señor y me vaya al cielo, bienvenidos a llegar ahí.
no me interesa la casa, no me interesa ninguna otra posesión. Yo quiero estar con mi Señor. Para eso vivimos, hermanos. Esa es la meta que queremos, a la que queremos llegar. Jesús enseñó, hermanos, acerca de las posesiones. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden, dicen, no pueden, no hay manera de que puedan servir a la vez a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede, es imposible. Si empiezas a amar más las riquezas y las posesiones, vas a dejar de amar a Dios, vas a poner a las riquezas en lugar de Dios. 40% de las parábolas que Jesucristo enseñó tienen que ver con dinero y posesiones. ¿Eres tu ejemplo, hermano, de generosidad en el sostén del reino de Dios en la tierra? ¿Eres tu ejemplo? Te hago otra pregunta. Si toda la gente que se reúne en este lugar diera de la misma manera como das tú, ¿cuál sería la salud de la iglesia financiera? A lo mejor tendríamos que estar hablando de enfermedad de la iglesia. No sé, eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 8 para terminar viendo unas características de la generosidad. Este es un examen para nosotros. ¿Quieres saber si eres generoso? Vamos a dejar que 2 Corintios 8 nos digan si somos generosos o no. Lea conmigo versículos 1 al 8 de 2 Corintios 8. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Hermanos, para poder entender este pasaje, tenemos que entender el contexto histórico del momento. ¿Qué estaba sucediendo en este momento cuando Pablo le habla a la iglesia en Corinto sobre las iglesias que están en Macedonia? Las iglesias macedonias eran las iglesias de Berea, Filipo y Tesalónica. Esas iglesias estaban en Macedonia. Pero Pablo usa el ejemplo de esas iglesias para decirle y enseñarles a la iglesia en Corinto algo muy importante. Hermanos, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén estaba en necesidad. Y Pablo determinó hacer una colecta para los hermanos de Jerusalén, pidiéndole a las iglesias en Macedonia que hicieran una colecta. Y usted puede leer más de esto en Romanos capítulo 15 si usted quiere. Macedonia, hermanos, en este momento las iglesias que dieron estaban en Macedonia. Esas iglesias, hermanos, estaban en una región desolada por guerras y oprimida por el imperio romano de una manera cruel. Estaban en una pobreza profunda, hermanos. Pero aún así eran sumamente generosos. Considere eso. Ahora cambia la perspectiva mucho, ¿verdad? Porque uno dice, pues fueron generosos, muy bien. Pero estaban en una pobreza profunda. Estaban siendo oprimidos, desolados por guerras. Y Pablo usa estas iglesias de de Macedonia para enseñarle algo en Corinto. Y también queremos que nosotros aprendamos en aplicación. No era para la iglesia en Pomona, pero queremos ahora aprender en aplicación y ver si estamos siendo generosos. Característica número 1 de la generosidad:
La característica número 1 nos dice que les motivaba la gracia de Dios. La gracia de Dios era su motivación. Dice el versículo 1, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, no era que estos cristianos de Macedonia tuvieran extra. Ya mencioné el contexto histórico. Ellos mismos estaban en necesidad. No era que tenían algo de sobra y que mandaban lo que sobraba y que eran ricos o que esto o lo otro. Ellos daban aún teniendo ellos mismos necesidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios había sido entregada a ellos. Esto fue un efecto, hermanos, de la salvación de Dios en sus vidas. Uno de los efectos de la salvación de Dios en tu vida debe de ser esa generosidad. Tú ser generoso. Ellos daban sacrificialmente a los necesitados, especialmente a la familia de la fe, no para hacer alarde de lo que daban, pero reconocían que Dios les había dado lo que tenían. Recuerda, hermano, nosotros no damos para que Dios nos dé. Nunca me van a mí a escuchar, necesito personas que hagan pacto, vengan, denle a Dios para que Dios les dé. No, eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Dios ya nos ha dado para que de lo que nos ha dado demos. Es a la inversa. No como la pintan por ahí. Es dar de lo que Dios ya te ha dado. Dios te ha dado para que tú puedas bendecir. Dios te bendice para que tú puedas dar. Otra característica, hermanos, de estas iglesias generosas, la número 2 dice, daban a pesar de su propia necesidad y extrema pobreza. Versículo 2, su primera parte y la tercera parte del versículo 2 dice, en medio de las pruebas más difíciles, y también menciona su extrema pobreza. Estaban necesitados esos hermanos. Las palabras en el original, hermanos, conllevan una imagen de una prensa de uvas que está aplastando las uvas. Ese era el nivel de las dificultades y las pruebas que estaban pasando estas iglesias. Pero aún así eran generosos. Y no era solamente aquí en 2 Corintios capítulo 8 que se mencionan estas dificultades. Podemos ver que la iglesia tesalónica se le dice en 1 Tesalonicenses 1:6, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento, estaban pasando mucho sufrimiento. A la iglesia en Filipos se le dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto es lo que estaba pasando a la iglesia. La pobreza de los macedonios era extrema, hermanos. Prácticamente tenían nada. Nos recuerdan, por ejemplo, a las viudas, hermanos, que vemos en las escrituras. Aquella que vino y trajo 2 blancas y la entregó todo su sustento, todo lo que tenía lo entregó, porque ella no estaba confiando en el dinero o las posesiones que tenía, que eran pocas o casi nada. Ella confiaba en Dios, que Dios era la que le iba a suplir. Miramos la viuda de Sarepta, que llegó Elías, el profeta Elías, y la viuda dijo, solamente tengo un poquito de harina y aceite para hacer la última torta, comerla yo y mi hijo y nos morimos. Pero el profeta le dice, dame a mí primero. Y en obediencia a Dios, a través del profeta, esta viuda hace esta torta, se la entrega al profeta y ella no le faltó, sino que tuvo en abundancia después, porque le creyó a Dios, hermanos. Me recuerdo, hermanos, en un tiempo cuando hace años yo fui a Honduras en un viaje misionero. Estaban en el departamento de Danlí y después de predicar llegamos, nos invitaron a la casa del pastor y nos sentaron en una mesa, una casa pobre, hermanos. El piso no era piso, era tierra. Era tierra, la casa de adobes, y nos sentamos en esa mesa, yo creo casi un poquito más grande que esta mesa, pero de tamaño de altura normal. Habían unas cuantas sillas allí y me invitaron a que me sentara. Y yo juntamente con la familia del pastor, y habían otras personas que estaban allí, que habían sido invitadas, y había niños, hermanos. Yo rápido percibí y me di cuenta que no había comida para todos. Pero quisieron servirme a mí primero. Yo miré esa comida, hermanos, traía un hambre. Que si me hubieran ofrecido repetir segunda y tercera vez, yo les hubiera dicho, sí, pásenme otro plato. Y los niños me miraban.
Yo no había tocado el plato todavía. Yo decía, ¿qué hago? Traigo un hambre. ¿Me como esa comida o se las entrego a ellos? Ellos no tenían, hermanos, no tenían, pero de su corazón dadivoso, ellos daban lo poquito que ellos tenían. Posiblemente se hubieran acostado sin comer esa noche. Seguramente algunos se acostaron sin comer. Yo hice como, le invité a uno de los niños, le dije, ven, vamos a comer, y él no, la mamá como que le hacía así, déjalo, pero él usted sabe, los niños inocentes, se acercó y al final se lo comieron él y sus hermanitos, la comida. Hermanos, eso es lo que, obviamente los niños no fueron los que determinaron servirme a mí primero, pero los dueños de la casa, ellos, es lo que hace un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Eso se llama generosidad, hermanos, una generosidad radical en la vida de una persona. La pobreza de estos macedonios, prácticamente no tenían nada, pero ellos daban. Ellos estaban hundidos en su propia necesidad, pero daban. Quizás no dieron mucho, hermanos, pero daban. No sé cuántas personas habrá aquí que dan cientos de dólares al mes. Y a lo mejor lo hacen para tener un beneficio al final, porque la iglesia Purpose, como toda institución bien documentada en el registro del Estado, te da tu recibo al final. Y no hay problema, hermanos. El recibo al final, que tú uses eso y lo lleves a los impuestos para usarlo, no es pecado, es todo legal. Tú tienes el derecho legal de hacer eso. Pero si estás dando con el propósito de tener ese beneficio al final del año, y ahí está tu corazón en ese beneficio de impuestos, hermano, mejor no des. Porque Dios se va a honrar más de esa persona que apenas tiene, y a lo mejor escasamente $1 pone en la ofrenda cada mes, porque en verdad no tiene, en verdad le ha pedido al Señor que le ayude, y le alcanza a dar $5 al mes, pero lo dan con agradecimiento a Dios. Dios se va a honrar y se va a agradar más de esa ofrenda que de la persona que da cientos de dólares para que lo vean, para recibir un beneficio alterno. Demos al Señor, porque la gracia de Dios ha venido sobre nosotros, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él, porque Él es el dueño de todo y solamente estamos agradecidos con Él y queremos ser como Él. Y Él era un Dios, Él es un Dios generoso, generoso. Me faltan 6 características todavía. Ya hemos avanzado en tiempo, pero son importantes. Le pido paciencia, voy a correr tras ellas. Característica número 3. Daban con mucha alegría, hermanos. Usted puede ver eso en el versículo 2, su segunda parte. Con una desbordante alegría lo hacían. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hermano, da con alegría. El Señor te ha bendecido, tú puedes dar de lo que el Señor ya te ha dado, y cuando lo hagas, no digas, híjole, se me olvidó que quería comprar esto. No tengas tristeza, no lo hagas con obligación, hazlo con generosidad, con un corazón alegre, un corazón entregado a Dios, porque Él es el que te ha puesto ese dinero en tus manos. Característica número 4, daban sin presión, no se les presionaba, no se les amenazaba. Pablo decía en el versículo 3, soy testigo que dieron espontáneamente, ellos decidieron hacerlo. Y Pablo da testimonio. Otra característica es que daban proporcionalmente y sacrificialmente. La segunda parte del versículo 3 y la tercera parte del versículo 3 dice, tanto como podían, daban lo que podían y aún más de lo que podían, daban los hermanos. Los macedonios daban conforme a lo que tenían, pero también daban de manera sacrificial, hermanos. El hecho es que Dios nos ha dado para que podamos dar.
Hay personas que dicen, yo no doy porque no tengo. Estoy votando a todos, hermanos. Yo no sé. Dicen personas, yo no doy porque no tengo para dar. El hecho, hermanos, es que Dios le da a todos. Dios le da a todos. Y la generosidad involucra sacrificio. Todos tienen para dar. Todos. El hecho es que todos recibimos, pero los que no tienen es porque se han gastado lo que Dios les ha dado para que dieran. Han hecho mal uso de sus recursos. Característica número 6. Daban por ser privilegio el dar. Fíjense lo que dice el versículo 4. Rogándonos, hermanos, unas personas pobres en profunda pobreza, rogaban, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. ¿Alguna vez se ha topado usted con una persona que usted lo mira y dice, es obvio que esta persona no está más mal que yo? Y quiere ofrecerle a usted algún dinero o quiere ofrecerle a usted su bocadillo de comida. ¿Cómo se sentiría usted? Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Le estaban dando a pesar que ellos mismos necesitaban. Pero rogaban sin presión, no había amenaza, no había control sobre ellos. ¿Qué es lo que hacen en muchos lugares? Amenazas y control y presión para que la gente dé. Pero esas personas reconocían que el dar era un privilegio. ¿Cómo vamos con el examen hasta ahorita? ¿Estas características están en su corazón, en su vida, hermanos? Característica número 7, daban en adoración a Dios. Incluso dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Una persona que se ha entregado al Señor, hermanos, todo lo que tiene, nunca se le olvida. Todo lo que tengo es de Dios. Y no le duelen, da con amor, da con alegría, da con liberalidad, que es otra manera de decir generosidad. La adoración a Dios no es adoración si no hay obediencia, hermanos. Y la palabra del Señor habla de que tenemos que dar voluntariamente. Algunas personas no dan de manera voluntaria, pero debe de ser voluntariamente, hermanos. Pero no es opcional. Si tú no estás dando a la obra, hermanos, tú estás siendo desobediente con la palabra de Dios. Estás siendo desobediente. Porque el dar no es opcional. No te vamos a preguntar, ni te vamos a decir, tienes que dar esto. Pero no es opcional, hermanos. Esto no el dar debería ser una manera, un estilo de vivir. Los macedonios dicen, se dieron primeramente al Señor. Por eso es que daban con generosidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Se recuerdan a Saúl y Samuel? Saúl llega de la guerra y trae a los becerros engordados y dice, los traje de regreso, desobedientemente, los traje de regreso para hacer un sacrificio a Dios. A tu Dios, le dijo a Samuel. Pero Samuel le dice, no, Dios no se agrada de estos sacrificios más que de tu obediencia. Lo que Dios quiere es tu obediencia, querido hermano. Característica número 8, daban en acto de sumisión. Dice la segunda parte del versículo 5, y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. O sea, está hablando Pablo de sí mismo y de los líderes de la iglesia. Para los macedonios darse a Dios era central, eso era primero. Pero el darse a Dios permitía que ellos se dieran a otros. Habiéndose dado a Dios, se dieron también y se sometían al liderazgo de Dios, al liderazgo de la iglesia. Característica número 9. Se demuestra virtud al dar, hermanos. Y con esto terminamos, versículos 7 al 8. Pero ustedes, así como sobresalen en todo. Aquí el punto aquí, hermanos, el enfoque ya está cambiando a la iglesia en Corinto. Pablo estaba hablando de los macedonios, de las iglesias de Berea, Filipos y Tesalónica, en Macedonia. Pero aquí ya el enfoque ya cambia a los corintios. Ahora les dice a ellos, pero ustedes, a los hermanos en Corinto, a los hermanos
de Purpose en español. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, sí, sobresalían en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, o sea, hacia los líderes, hacia Pablo. Dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que ustedes, no es que esté dándoles órdenes, dice Pablo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Hermanos, lo que damos aquí a la iglesia en Purpose en español, ahí voy a cerrar. Tengo todavía 2 páginas más de notas, pero la vamos a dejar así. Si usted da a esta iglesia a Purpose, la iglesia Purpose pone esos recursos a buen uso. En las escrituras, hermanos, hay tres razones por las cuales se da diezmo, se da ofrenda. ¿Para qué? Uno es el sostén de los pastores, hermanos. El sostén, se paga también el staff, el personal que se necesita para llevar a cabo diferentes funciones en la iglesia, especialmente una iglesia de ese tamaño. Otra razón por la cual se da también es para el sostén de la obra misionera. Esta iglesia, hermanos, tiene un ministerio de Global Missions. Estamos apoyando a diferentes misioneros que están predicando la palabra del Señor en lugares donde usted ni se imagina, en lugares difíciles de predicar la palabra. Y número 3, los fondos que usted hace posible para la iglesia de Purpose se usan también bíblicamente, también para ayuda de los hermanos. Hay diferentes personas que a veces pasan por necesidad y se ayudan a las personas dentro de la misma iglesia. Incluso se ayudan a personas fuera de la iglesia, pero sí, la Biblia dice que sea una ayuda así, pero principalmente para los hermanos de la fe, dice la Biblia. Entonces, cuando usted da una iglesia como Purpose en español, hermano, usted está dando una organización que es transparente y que cuida ser bíblica en su manera de administrar el dinero. Y yo soy testigo de eso, hermanos. Yo he visto de primera mano cómo la iglesia cuida de esto. Hermano, entrégate completamente a Dios. El Señor te ha bendecido para que tú seas bendición. Si no estás dando a Purpose, hermanos, hoy es día de cambiar y decidir confiar en Dios. Comienza a encaminarte a ser alguien que da generosamente y de forma radical. Si ya estás dando, la iglesia Purpose en español tiene la meta, hermanos. Estamos hablando no de la iglesia Purpose en español, estamos hablando de la iglesia de Purpose en general. Para cumplir su presupuesto, está invitando a que nos ayuden a orar por una meta de estos próximos 2 meses de $1.42 millones. Es lo que falta para completar el presupuesto que habían programado para este año. $1.4 millones, o sea, casi $1.5 millones. Ayúdenos a orar por eso. Y si Dios mueve su corazón a dar una ofrenda para este propósito, pues gloria al Señor. Es bueno invertir para el reino, hermanos, a través de un ministerio serio como Purpose en español. Ahora, si sientes invertir en misiones globales de Purpose, al final, después del mensaje, te voy a estar compartiendo cómo estamos buscando 750 cajas de regalos para compartir el evangelio con diferentes niños a través de la Operation Christmas Child. Y puedes hacerlo de esa manera también. Si sientes invertir en las misiones locales de Purpose, para este tiempo navideño estamos pidiendo donaciones de 250 tarjetas de regalo de $25 cada una para niños financieramente vulnerables dentro de la ciudad de Pomona. Y los hay, hermanos, los hay. Entonces, como ya sea que el Señor te mueva a dar una ofrenda extra o a hacer un regalito para los niños o una tarjeta de regalo, que sea como Dios, pero hazlo con alegría, porque es lo que Dios dice. Hazlo con alegría. Hermano, no te equivoques. Estoy terminando ya. No te equivoques. No te estamos motivando el día de hoy
a que no te estamos pidiendo a ti 1.4 millones de dólares. A lo mejor hay un millonario por aquí, no sé. Pero no te estamos pidiendo 1.4 millones de dólares. No te estamos pidiendo a ti 750 regalos para los niños en diferentes países del mundo. No te estamos pidiendo a ti 250 tarjetas de regalo para los niños en Pomona. En realidad lo que estamos haciendo es, te estamos motivando el día de hoy a considerar la gracia salvadora de Dios en tu vida. A que des más allá de solo considerar tu necesidad. De que des con alegría, de manera voluntaria, de manera proporcional y sacrificialmente. Que consideres el privilegio de dar en adoración a Dios. De que seas un ejemplo radical de generosidad. Creo que hoy rompí el récord de tiempo. Gracias por su paciencia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Señor, muévete tú, Padre, de la manera como tú quieras en los corazones, las mentes de tu iglesia. Pedimos que tú seas honrado, Señor, a través de todo, y que lo que demos, Señor, que demos con alegría. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por proveer nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.